Saludos, bendiciones para todos. Gracias al Señor podemos estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de este canal. Quien queremos animarte a que por favor te suscribas si todavía no lo has hecho. Igualmente puedas darle a la campanita para que recibas la notificación de cada uno de los mensajes y de todo el trabajo que estamos haciendo en las redes sociales, para que así podamos alcanzar más personas. Y la idea es que más personas conozcan del plan y del propósito de Dios para sus vidas. Y qué bueno que tú te conviertas en un canal de bendición también al permitirnos a nosotros poder llegar hasta tus familiares, conocidos, tus amigos, a todas las personas que conforman ese grupo de tu red. Para comenzar este momento quiero invitarte por favor a que tú inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por este momento tan especial que nos regala ahora para escuchar el consejo de su palabra. Así que quiero invitarte a que de manera reverente me acompañes a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tengo ahora de estar aquí para ministrar tu palabra. Te rogamos, Señor, no solamente yo, sino todos los que están viendo este mensaje, que esta palabra, Señor, sea propicia a nuestros corazones y ayúdanos a crecer cada día más, a fin de entender, Señor, tu plan, tu propósito para con cada uno de nosotros. Y como te lo pedimos siempre, sé propicio a nuestras vidas y que todo sea, precioso Jesús, para tu gloria y tu honra. Espíritu Santo, maravilloso Dios en nuestras vidas, sé tú hablando a través de este tu siervo. Y glorifícate, Señor, nuevamente en Cristo Jesús. Oramos, Padre, y en Él te damos gracias. Amén. Igualmente, como hacemos en nuestras reuniones, te invito a que tomes tu Biblia en la mano y declara conmigo lo que siempre hacemos en nuestros encuentros. Di: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella hoy y cada día de mi vida. A ver si puedes celebrar eso con un grito de júbilo, un fuerte aplauso y dándole gloria al que vive para siempre. Vamos a trabajar hoy con un tema que lleva por título Hechos para lo bueno. Hechos para lo bueno. Fíjate qué interesante esto. Hechos para lo bueno. Y obviamente es importante que podamos considerar bien el nombre de este tema. Hay muchas conversaciones que tenemos con personas donde dicen: fulano, ese nació malo, eso es una porquería de persona. Y disculpen ustedes, no sé si en alguna nación que ustedes vean este mensaje, esa palabra no pertenezca al léxico sano, pero estamos acá en Venezuela y no es así. Pero fíjese que hemos aprendido que no todos, nadie, absolutamente nadie, diga conmigo, nadie es malo de nacimiento. Hay una naturaleza pecaminosa que nos persigue, pero en lo profundo de nuestro ser, nadie es malo. Porque si fuese así, entonces se cae la verdad gloriosa de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto antes de expresarnos de las personas, recordar cuál es nuestro origen, cuáles son nuestras raíces. Y desde el mismo Génesis el Señor nos va diciendo la manera como Él nos creó. Y obviamente, basándonos en esto, hay una pregunta que constantemente nos estamos formulando y es: ¿por qué nos cuesta tanto entonces vivir de la manera en que debemos hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo bueno? Hay gente que dice: no, yo sí. Pero mire, a la hora de decidir entre el beneficio suyo y el del otro, probablemente, casi seguro, sin temor a equivocarme, que usted va a escoger el suyo, así el otro se perjudique. Porque hay una raíz de egoísmo y de envidia y de maldad que hemos venido arrastrando como consecuencia del pecado que penetró en el corazón del ser humano desde allá mismo, desde el paraíso. Y es importante que siempre estemos recordando esto. Nosotros debemos recordar siempre nuestro origen, nuestras raíces, de dónde venimos.
y también entender para qué vivimos. Es importante entender el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y nosotros, esa pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto dar nuestro brazo a torcer? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar como el otro? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos en los zapatos de los demás? Lo primero que hacemos es prejuzgar y decir, eso es por esto, eso es por aquello. Y enseguida empezamos a señalar y a darle adjetivos calificativos a las personas. Eso es por aquello, ese es un tal, eso es un cual, eso es esto, eso es por lo otro. Porque estamos mal acostumbrados, óyeme bien, estamos mal acostumbrados a actuar incorrectamente, a hacer lo que no corresponde, a ser injustos. El mundo entero está plagado de injusticia. Y por otra parte, es pretender adoptar un estilo de vida distinto al que Dios me dio. Fíjense ustedes las corrientes que hay ahora de todo con el tema del sexo. Es impresionante lo que estamos viendo, cómo las personas ahora algunas personas están queriendo cambiar, entre comillas, cambiar, voy a decirlo nuevamente, cambiar su sexo. Mire, usted puede cambiar su carrocería. Usted puede cambiar la carrocería, pero el espíritu no lo va a cambiar. Jamás lo va a cambiar. La raíz no la va a cambiar. Porque eso es imposible. Es imposible que eso ocurra. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y dice en su palabra que varón y hembra nos creó. Y el tema no es que voy a profundizar en esto solamente. Es que son tantas cosas. ¿Por qué copiamos y arrastramos tantos patrones de conducta de nuestros ancestros, de nuestra cultura? Hay gente que se siente más orgullosa de ser, por ejemplo, con todo respeto, maracucho que cristiano, siendo creyente. Hay gente que se siente más orgulloso de pertenecer a una denominación que decir que es cristiano. Porque la motivación es siempre a copiar un modelo que muchas veces va en contra, choca contra el origen y el propósito de Dios. Y así vivimos mucha gente y se confunde la gente. Y entonces podemos responder cuál es nuestra naturaleza. Voy a invitarte a que abras tu Biblia allí en Efesios capítulo 2 y busca el versículo 10. Efesios capítulo 2, busca el versículo 10. Y estoy usando la Reina Valera contemporánea en esta ocasión. Y leo lo que el Señor nos dice en su palabra. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que Dios nos dice en este texto, en este versículo! Dice que fuimos creados, somos hechura de Él. Yo creo que cuando Dios te creó, cuando Dios te trajo al mundo, Él no dijo, voy a hacer un pedazo de pereto de esto que no vaya a servir porque de verdad me provoca ver a alguien que no funcione. ¿Tú crees que ese fue el corazón de Dios? ¿Tú crees que fue el corazón de Dios decir, voy a llevar un malandro y una malandra, alguien que de verdad le haga la vida trizas a cualquier otro? ¿Tú crees que eso fue el corazón de Dios? ¿Tú crees que fue el corazón de Dios decir, voy a crear una persona rebelde porque de verdad me encantan los rebeldes? No, de ninguna forma fue así. Y dice aquí claramente que hemos sido creados en Cristo, es decir, para parecernos a Cristo, para ser como Cristo. Y si vemos en la palabra de Dios la vida de Cristo, indudablemente, que no se parece en nada a la gran mayoría del mundo, incluso dentro de nosotros como hijos de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y déjame recordarte, Jesucristo, es la imagen de Dios mismo. Recuerda cómo nos dice a través del apóstol Juan
en el Evangelio donde los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. Le dice, pero si, por favor, he andado con ustedes todo este tiempo y no se han dado cuenta de esto. Hay gente que quiere conocer a Cristo, pero no se acerca a Él. No lo busca, pero quiere ser como Él. Le estoy hablando a gente de la iglesia del Señor. Gente que quiere ser tremendo cristiano, pero no ora, no lee, no busca al Señor, no medita con Él. Ay, pero quiere parecerse a Cristo. Porque es más cómodo decir, yo soy evangélico. Y ya cree que con eso está poniéndole un freno al pecado. No, estás equivocado. Te estás engañando tú mismo. Y dice, además, en este versículo, que fuimos creados para caminar, para hacer buenas obras. Buenas obras. ¿Sabes que cuando estudiamos en profundidad el Nuevo Testamento en el griego en que fue escrito, cuando habla de las obras, habla del trabajo, de lo que hacemos, producto de lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que queremos hacer. Y el concepto nos lleva a concluir que es algo en que nos comprometemos a hacer. ¡Wow! Y dice aquí que Dios preparó, con el compromiso de bendecirnos, preparó esas obras. Y la idea es que cuando tú y yo vivimos exactamente conforme al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y caminamos, vivimos, nuestra vida está enrumbada sobre el trabajo de Dios. Indudablemente que la bendición nos acompaña. Siempre vamos a vivir en bendición, porque ese es el deseo de Dios. Y si Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús, entonces Él nos ha destinado para que nos vaya bien. Oye bien, para que nos vaya bien y para que hagamos las cosas de manera correcta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que estamos abandonando nuestra propia naturaleza para adoptar una naturaleza distinta. Nos olvidamos de que somos primordialmente espirituales. Recuerda, Dios es espíritu. Te lo repito, Dios es espíritu. Y fuimos creados a imagen de Él, entonces Él puso de su espíritu en nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir la vida primordialmente desde lo espiritual. Ah, no, pero la gente se preocupa más por cómo me veo. Luego, cómo me siento. Y por último, si hay chance, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? Y por último, si hay oportunidad, me pregunto quién soy. ¿Tú crees que esa es la manera en que Dios ordenó la vida del hombre? No. Dios quiere que primero entendamos quiénes somos, para qué vivimos. Que el propósito esté claramente definido en lo interno de nuestra vida, en el espíritu nuestro. Y entonces, vale preguntarse, ¿y por qué descuidamos entonces eso? ¿Por qué descuidamos lo que verdaderamente somos? ¿Qué está ocurriendo que no le estamos poniendo toda la atención debida a lo que en realidad debemos ser? ¿Por qué nos estamos enfocando en lo incorrecto? ¿Por qué nos estamos abocando a hacer cosas que por el contrario, más que bendecirnos, nos perjudican? Cosas que a lo mejor en el momento te parecen buenas, pero a la larga van a dañar tu vida, te van a traer perjuicio. Y es importante que entendamos esto, que reflexionemos sobre esto. Vivimos tiempos bien complicados, donde cada minuto cuenta, cada acción cuenta. Y por ese motivo nosotros tenemos que empeñarnos, oye bien, tenemos que empeñarnos en comenzar a vivir a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Porque fuimos creados para lo bueno. Y si fuimos creados para lo bueno, entonces, ¿por qué no
está ocurriendo eso en nuestra vida? Mira cómo nos dice el Señor en su palabra en Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Reina Valera contemporánea. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto viene a explicarme entonces que las cosas que no estoy haciendo bien, donde no he tenido buena intención, donde no he podido disfrutar de la bendición, es porque simplemente lo estoy haciendo contrario a lo que Dios me dice en su palabra. Y que aquí dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Hemos descuidado nuestro verdadero yo porque hemos descuidado nuestra relación directa y personal con Cristo. Y a medida que avanzamos en el mundo y en la vida, sin la intimidad con Jesús, la carne se va aprovechando entonces de nuestras acciones. Y a medida que se aprovecha de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, las obras que vamos a hacer seguramente no van a estar acordes con lo que el Señor trazó para nosotros, como lo leímos al principio, las cuales preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Como por ejemplo, ahora mismo viene del Espíritu para ti, el marido, el hombre que se enamoró de una mujer en la calle, en su trabajo, y ahora le está diciendo a su esposa que necesita separarse y se quiere ir de la casa. ¿Tú crees que Dios preparó eso? Eso es carne tuya, eso no viene de Dios. Has tenido diferencias con tu esposa, ciertamente, pero has tenido diferencias justamente porque ha prevalecido tu carne y no ha prevalecido el espíritu. No le has dado oportunidad. Incluso le estoy hablando a hombres y mujeres que viven evangélicamente. Están dentro de la iglesia. Estoy hablándole ahora mismo por el espíritu a mujeres que están engañando a sus maridos y creen que también engañan a Dios. Te voy a decir algo. En muy poco tiempo todo saldrá a la luz. Uy, Señor. Y tendrás que pasar por la vergüenza de reconocer tu verdad y pedirle perdón al Señor y a toda tu familia. Estoy hablando a los hijos que deshonran a los padres. Hijos que están haciendo cosas ocultas a espaldas de los padres. Padres que se han esforzado por dar buena educación tanto en el hogar como en la escuela. Y los hijos se han empeñado en seguir a los compañeros de la calle. En muy poco tiempo eso va a salir a la luz. Y vas a tener que entregarle cuentas al Señor y a tus padres también. Porque llegó el momento donde Dios está acelerando los tiempos para poner en orden su casa. Y le decimos al Señor, Señor, por favor, levanta a Venezuela, rescata a este país, haz algo, Señor. Pero es que el Señor va a comenzar primero por sus hijos. No va a comenzar por la gente del mundo, va a comenzar primero por su casa, porque Dios es responsable. El Padre es responsable. Y por ese motivo nosotros, cuando no le permitimos a Jesús, que como lo decíamos en el mensaje anterior, si no le permitimos a Jesús que Él sea el Señor de nuestra vida, la cosa se complica. Y entonces quien impera es la carne. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Y cuando tú comienzas a caminar de la manera correcta, porque eres hecho para buenas obras, entonces tú vives a la manera de Cristo, igual como el Señor Jesús lo enseña en su palabra. Ahora, esto es un proceso. Porque esto viene por la revelación que viene a nuestra mente,
a nuestro corazón. No viene de otra manera, viene por entender exactamente quiénes somos. Te dije al principio, cómo me veo, cómo me siento, pero olvido quién soy. Y la idea es que vuelvas al origen y entiendas quién eres, para que tengas entonces la revelación de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios hizo contigo, de quién eres realmente. Y eso viene por el Espíritu. Y luego el Espíritu traspasa el alma y por último se refleja en el cuerpo. Pero tiene que vencer la barrera de lo almático para luego entonces mostrarse públicamente. Y eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que hace una verdadera hija de Dios. Decide por la revelación del Espíritu, oye bien, decide vivir como Cristo. Decide entonces darle valor a lo que Dios ha hecho para él y comienza a caminar sobre esas buenas obras, sobre ese buen pensamiento, ese buen sentimiento, ese buen proceder, esas buenas acciones. Y como te lo dije hace un momento, todo esto es un proceso. Esto es un proceso. Y un proceso continuo. Mientras vivamos acá en la tierra, todos nosotros viviremos este proceso. Es un proceso de ajustes, de cambios, de transformaciones. Es un proceso donde estamos aprendiendo cada vez más a parecernos a Cristo. Y Él vino personalmente a enseñarnos cómo se hace. De hecho, en Filipenses capítulo 1, el versículo 6, Filipenses capítulo 1, el versículo 6, usó la Reina Valera contemporánea. El Señor nos dice lo siguiente, a través del apóstol Pablo. Estoy persuadido, es decir, estoy convencido plenamente y estoy tratando de hacerte entender, es lo que significa más o menos esto. Dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. Y es la palabra argon en el griego, que significa comprometido a ser. Es decir, Dios se comprometió con nosotros a transformar nuestras vidas. Por esa razón, oye bien, por esa razón, hay muchas veces que se te dificulta lograr lo que tú quieres. Óyeme bien, por esa razón, muchas veces se te dificulta lograr lo que tú quieres. Porque no necesariamente lo que tú quieres es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Aló? Nos empeñamos en satisfacer nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros planes. Y no somos capaces de preguntarle al Señor, Señor, ¿y esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú tienes planeado para mí? Y lo hemos dicho hasta la saciedad, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué tengo yo que estar buscando inventar hacer otra cosa? Hago la voluntad de Dios, debo hacer la voluntad de Dios. Además, fui hecho para eso. Dice que soy hechura suya. Ahora, ¿cuál es la obra primordial? La obra primordial es la santificación nuestra. Es decir, convertirnos en hombres y mujeres que viven separados del mundo, separados del pecado, separados de la maldad, separados de la iniquidad y que cada vez nos parecemos más a Cristo. Es un proceso, porque hay cosas que luego de haber conocido a Jesús todavía sigues haciendo y de las cuales ya debes renunciar. Es tiempo de que renuncies a eso y comiences entonces a agradar a Dios en todo lo que haces. El proceso de la santificación. Y por otro lado, dice el Señor en su palabra que el temor a Él, es decir, el respeto, la obediencia y la reverencia a Dios, es lo que nos permite a nosotros ir incrementándonos en ese proceso de santificación, porque en ese proceso nosotros nos vamos pareciendo más al Señor y vamos a vivir exactamente como a Dios le agrada. Así que Dios no va a detener su trabajo.
por el hecho de que tú tengas un sueño, tienes una ilusión, tú tengas un empeño, yo te voy a decir algo, Dios no va a detener su trabajo, porque Él es perfecto. Y cuando habla de la obra, habla de algo que Él necesita perfeccionar. Y por esa razón, sufres muchas veces tanto dolor, tanta angustia y frustración. Yo quiero invitarte a que tú hoy te preguntes, pero esto es realmente lo que Dios tiene para mí. ¿Estoy haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando de la manera como fui hecho? Quiero llevarte de paseo por una leyenda africana que la leí y me encantó, me llamó tanto la atención que justo vino como anillo al dedo para este mensaje. Cuenta la leyenda que había un hombre en África, en un país africano. Él era campesino, labriego y además de eso tenía un rebaño de ovejas, las cuales siempre llevaba a pastar al monte, a los campos donde las ovejas podían tanto comer, reposar, tomar agua. Y cuenta la leyenda que un día este campesino llevó sus ovejas a un lugar donde había un riachuelo y, por supuesto, al borde del riachuelo había bastante monte crecido. Y mientras él estaba reposando debajo de un árbol, sus ovejas estaban tomando agua, estaban pastando, relajándose, como deben ocurrir las cosas en este pastoreo. Y de repente él empezó a oír un sonido que le llamó mucho la atención. Algo que lo movió y dijo, wow, fue un sonido extraño. Y empezó a buscar entre el monte. Y fue a medida que se acercaba más era un gemir, un sonido de un gemir, pero un gemir distinto. Y cuando camina entre el monte, llega un momento donde se encuentra con un cachorro de león muy pequeño, solo. Y el gemir era justamente porque se sentía triste, solo, abandonado. Él se asustó porque pensó y dijo, si está allí, es probable que el mamá leona o papá león esté allí, y si yo lo agarro, me puede venir encima, me devora o devora mis ovejas. Así que él cuidadosamente se fue retirando del lugar. Y a medida que se fue retirando, el cachorrito gemía más fuerte. Lo cierto es que él, atemorizado, llevó sus ovejas a su casa, de vuelta a su casa, las colocó en el corral y luego se fue muy cerca del lugar y se paró en un sitio a observar qué sucedería con el cachorro. Ya casi al anochecer, el cachorrito seguía solo, gimiendo. Y él dijo, lo voy a agarrar y lo voy a llevar a mi casa. Y así lo hizo. Corriendo aquel riesgo, agarró a aquel cachorrito de león, se lo llevó corriendo a su casa. Lo arregló, le dio comida, lo alimentó, le preparó un espacio para que durmiera, lo colocó entre las ovejas. Y así pasaron varios meses. Ya de casi un año, el cachorro obviamente iba creciendo y se distinguía entre la manada por su contextura, era diferente. Iba desarrollando sus músculos, pero había algo. El cachorro no rugía. El cachorro emitía el mismo sonido de una oveja, por supuesto con su voz ronca, porque comenzó a parecerse a las ovejas. De repente, pensando aquí en la leyenda, el cachorro, dado que comenzó a criarse entre ovejas,
en su mente se convirtió en una oveja. Al cabo de cierto tiempo, dice en la leyenda que un día, como siempre, ya con 3 años, el cachorro, acompañando a la manada, fueron, como siempre, al riachuelo. Y el cachorro jugaba con las ovejas como que si fuese una oveja. Por asociación se convirtió en oveja. Pero de repente, dice que estaban todos allí, sintieron un rugido feroz. Y cuando el campesino ve él, se da cuenta que al otro lado de la quebrada, del riachuelo, estaba parado un león fuerte, rugiendo con furia. Y dice que recogió rápido sus ovejas cuando, las ovejas corriendo vinieron y se pusieron al lado de él. Y el leoncito ya era un leoncito de 3 años, se sintió atemorizado y corrió igual que la oveja y se le puso al lado al pastor. Y aquel rugido de león. Luego, un día volvieron al riachuelo después de varios días porque el pastor no quiso llevarlos más. Dice que de repente estaban todas las ovejas comiendo, pastando y tomando agua. Y vino el leoncito y se acercó al riachuelo. Y cuando se acercó al riachuelo y miró el agua, se devolvió asustado. Y el campesino, el pastor, se quedó pensando y mirando. Y el leoncito no quería acercarse al riachuelo. Y como pudo, lo animó a llevar de nuevo al riachuelo. Y cuando se volvió a ver en el espejo del agua, se asustó. ¿Saben por qué? Porque ya comenzó a ser procesado un pensamiento, o una idea, un instinto, mejor dicho, en la mente, en el cerebro del león. Su imagen, la que se veía en el agua, era similar a la que él había visto anteriormente, que le rugió para devorarlo. Y él se asustó. Pasados algunos días, estaban allí. Poco a poco él fue venciendo ese temor, pero un día él va a tomar agua también, como siempre, y escucha el rugido fuerte del león del otro lado del río. Y él mira para el agua, y mira hacia el frente, y mira hacia el agua, y mira hacia el frente y se da cuenta que ahora hay 2, que ya no es uno, y que no era el mismo. Cuenta la leyenda que en ese momento el pastor de las ovejas recogió sus ovejas y empezó a llamar al león, pero el león se quedó parado mirando al otro. Y veía cómo le rugía fuertemente, el león le rugía, y él comenzó a emitir también sonidos con su voz. Y empezó también a tratar de seguir, pero él al principio lo hacía como una oveja y fue dando hasta que llegó un momento donde rugió igual que el otro león. Y cuando rugió igual que el otro león, algo pasó en él, en el león joven, que se sintió identificado con aquel. Y el otro león, cada vez que venía al río, lo que hacía con su sonido era decirle: ven con nosotros, acompáñanos, síguenos. Pero él no entendía porque estaba acostumbrado a vivir entre ovejas. Pero ese día él decidió cruzar el riachuelo, porque el león, el viejo león, dio la espalda y comenzó a caminar y miraba hacia atrás a ver si lo seguía. Y el joven león comenzó a seguirlo. Qué gran enseñanza para nosotros. Así como era de cachorro entre las ovejas, así hay muchos hijos de Dios hoy día.
Así viven en el mundo. Y se dejan gobernar y se dejan dominar por el enemigo. Y terminan viviendo de una manera inútil. No entienden el propósito para el cual vinieron al mundo. Perdieron su identidad. No se reconocen a sí mismos. Huyen. Tienen miedo de las cosas. No entienden lo que está dentro de ellos y por qué fueron creados y para qué fueron creados. Hasta que un día el león de la tribu de Judá se ha parado al frente y te dice: tú eres mío, yo di mi vida por ti, tú me perteneces, ven conmigo y sé como yo, sígueme porque tú eres más que vencedor, sígueme porque ya te he dado la victoria, sígueme porque yo vencí en la cruz, sígueme porque tú tienes toda la capacidad de ser una persona que vive de victoria en victoria. Tú fuiste creado para ser rey y para ser sacerdote. Y eso fue lo que entendió el joven león cuando comenzó a seguir al león viejo. Y la ilustración me dice entonces que cuando tú caminas detrás de Cristo y comienzas a vivir como Él, tu identidad se fortalece. Tu vida comienza a cobrar sentido y el propósito de Dios comienza a cumplirse. A caminar en las obras que Dios trazó para ti. Es difícil para una persona que no vive en el Espíritu, le es difícil caminar y vivir como Cristo, pero para aquel que decide, como este joven león que venció el miedo, venció la cobardía y decidió cruzar el río donde era un espejo que al principio lo confundía y decidió seguir al león viejo, así comenzó a vencer todos sus temores hasta convertirse en lo que él era, un león que podía ser el rey de la selva. Familia, así quiere el Señor que tú seas también. Él nos dijo claramente en su palabra que Él había vencido al mundo. Y si Él dijo que Él había vencido al mundo, tu trabajo y el mío es creerle y seguir exactamente que Él nos ha dicho. Yo no sé cuáles son tus temores ahora, el estilo de vida que estás llevando hasta ahora, pero sí sé que ya el Señor lo hizo todo por ti y por mí, que para Él todo es posible, y si para el Señor todo es posible, para ti y para mí también es posible. Si el Señor ya nos dio la victoria en la cruz, entonces nosotros somos más que vencedores, como lo dice en su palabra. Yo quiero invitarte a que ahora mismo tú te levantes en fe y te pongas de pie y le digas al Señor Jesús: estoy dispuesto a seguirte. Renuncio a mi confusión, a mi estado equivocado de vida y comienzo a vivir hecho para buena obra. Voy a comenzar a vivir de la manera como tú me has enseñado. Quiero, Señor Jesús, así como esa leyenda del joven león, yo también decido hoy cruzar el río del Espíritu y comenzar a seguirte para darte gloria y honra en todo lo que hago. Familia, el Señor está esperando que tú y yo empecemos a disfrutar de esas buenas obras que Él preparó de antemano para que viviéramos en ellas y las disfrutemos. Él no quiere verte destruido, Él no quiere verte derrotado. Él quiere verte de victoria en victoria y para eso te ha dado todas las capacidades. Para eso te ha dado su propio espíritu. Así que quiero invitarte a que ores conmigo allí, comprometiéndote con el Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Una palabra que me alienta y me hace comprender quién soy y lo que debo hacer. Ayúdame, Señor, desde ahora. Tomo la decisión de ser, Señor, una persona, un hijo tuyo que ha sido hecho para lo bueno. Decido, Señor, recibir esa transformación tuya a través de tu palabra, a través de la intimidad contigo. Y decido, Señor Jesús, seguir tus pasos. Me dispongo a seguirte, Señor Jesús, a pesar de lo que sea. Perdóname porque he mantenido hasta hoy una vida equivocada. Pero gracias porque me das la oportunidad
así como este león venía y se paraba a la orilla del río y rugía no para destruir la vida de aquellos, sino para invitar al cachorro que se viniera con ellos. Así mismo, Señor, lo estás haciendo hoy. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Gracias, Jesús, por esa invitación. La recibo y decido seguirte. Amén. Qué bueno que tú hoy, a partir de hoy, vas a estar reflexionando en esto. Y para ti, mi querido amigo y mi querida amiga que nos estás viendo por primera vez y no has hecho tu decisión por Jesús, sabes, no hay manera de poder cruzar ese río sin antes reconocer quién es Jesucristo. Aquel pequeño león entendió quién era el que estaba del otro lado de la orilla y decidió seguirle. Así el Señor quiere que tú entiendas quién eres para Él. Y para ello te invito a que hagas esta oración para reconocer y recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor. Así que ora conmigo diciendo lo siguiente: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador y Señor. Por favor, perdona todos mis pecados y ayúdame desde hoy a ser esa persona que tú has querido que yo sea. Ayúdame a levantarme y a vivir conforme a tu voluntad, porque entiendo hoy que he sido hecho para lo bueno y yo decido seguir tu camino, Jesús. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración para reconocer a Jesús como tu Salvador y Señor, quiero felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Quiero invitarte a que nos los hagas saber a través de las redes sociales. Queremos pedirte, por favor, que nos escribas para entrar en contacto contigo. Y para todos, familia, que esta palabra la puedas recordar siempre. Entender para qué ha sido hecho y cuál debe ser tu estilo de vida. Que el Señor los bendiga.